Bueno, damos gracias a Dios porque Él es un Dios bueno y Él es un Dios maravilloso. Y en esta tarde, como estarás viendo ahí en tu pantalla, vamos a hablar acerca de algo muy importante. Ya Miriam introdujo este culto, esta reunión online, hablando acerca de lo que dice Santiago, que hemos de pedir con fe. La fe es lo más, o una de las cosas más importantes, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, la fe es fundamental. Fe. Miriam nos leyó un pasaje en Santiago donde nos dice que si le pedimos a Dios, pidámosle con fe, no dudando, porque el que duda no recibirá nada. La fe es importante, la fe es clave, no es lo único. Por supuesto, sin santidad nadie verá al Señor, el amor es lo mayor, etc. Pero dice la Biblia que la fe, sin fe, es imposible que nosotros agrademos al Señor. Y en esta tarde vamos a compartir una palabra que yo espero y deseo que Dios toque tu vida conforme escuchas la palabra, que Dios te hable en esta tarde y Dios pueda traer sobre ti un aliento nuevo en este día y puedas recobrar la fe en tu corazón. Si a lo mejor la situación, las circunstancias, las perspectivas, cuando escuchamos las noticias que nos vienen de parte de todos los organismos, del Gobierno de España, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de todos y cada uno de los estamentos y organismos que pues están sacando y calculando previsiones más allá de los datos nefastos de destrucción de empleo, de paro, de caída económica que ya tenemos en el primer trimestre de este año. Pero cuando hablamos de la proyección, de las medidas, cómo se va a poder volver la economía a empezar a funcionar, los que están cobrando el paro en este momento no saben si van a poder recobrar de nuevo sus empleos, no saben si su empresa va a cerrar. O sea, esto es algo que realmente es sobrecogedor y en este momento hay muchas familias, quizás tú eres uno de ellos, que estés temiendo qué va a pasar mañana, qué va a pasar este próximo mes, qué va a pasar este verano, qué va a pasar este otoño, qué va a pasar en el invierno. Nos hablan acerca de que puede haber un rebrote de nuevo, de que todavía estamos en el inicio. El otro día Angela Merkel en Alemania decía que nadie piense que porque estamos comenzando a desconfinar, empezando a salir, ya estamos en la fase final. La misma presidenta de Alemania decía que esto es todavía el principio. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir. Lo cierto y verdad es que hasta que no haya una cura eficaz, o lo que sería mejor, una vacuna contra este virus, no podremos estar totalmente tranquilos. Con que haya una persona infectada en cualquier parte del mundo que pueda transmitir el virus, todo el mundo estará bajo amenaza. Por tanto, esa nueva normalidad de la que nos hablan los políticos es una nueva normalidad que nunca hemos tenido. Realmente no es normalidad, es algo que no sabemos lo que nos va a deparar, cómo va a ser la vida, cómo se va a activar la economía, cuántas personas van a tener dificultades aún para comer. Aún va a haber problemas a la hora de producir alimentos. Se están perdiendo cosechas, se está perdiendo todo eso y eso va a generar también problemas de abastecimiento y suministro de alimentos básicos. ¿Qué pensar de los lugares, de los países, de las zonas de nuestro mundo, de nuestro planeta, donde la crisis o la condición económica ya antes de esta crisis era realmente lamentable? Es decir, estamos ante un panorama realmente difícil. Los niños no van a retomar la escuela hasta septiembre. Esto no había pasado nunca. ¿Y qué ocurrirá en septiembre? ¿Se podrá comenzar en la escuela con normalidad? Es un panorama que realmente es de incertidumbre absoluta. Es más, este virus se llama SARS-2.
COVID-19 o coronavirus. Es un tipo de coronavirus. SARS-2 es porque ya hubo un SARS-1 que se pudo contener en China también y no llegó a propagarse de la manera que ha sucedido con este virus. Pero, ¿acaso no será posible que haya un SARS-3? Es decir, la incertidumbre hacia el futuro realmente es importante. El mundo está cambiando. No sabemos, nadie sabemos. Los políticos no saben, los científicos no saben, la iglesia tampoco sabemos. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Jesús mismo a los discípulos no les dijo los tiempos, pero sí les dijo algo. Les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermana y hermano que me estás viendo en este momento, no nos corresponde a nosotros saber qué va a ocurrir. No nos corresponde saber cuándo va a terminar el virus. No nos corresponde saber si no habrá un virus peor posteriormente. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Y esa es la promesa que la iglesia tiene que tomar en este tiempo. Eso es lo que Dios está haciendo, está hablando y está gritando a la iglesia. No nos está diciendo cuándo se va a acabar el virus. Hay profetas que quieren dar la última noticia, pero Dios no está interesado en que nosotros, como hijos de Dios, sepamos la fecha. De lo que Dios está interesado es de que tú y yo recibamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Dime un amén ahí donde estás. Gloria a Dios. Los que estáis aquí conmigo en casa podéis decir amén. No importa si se mete por la grabación. Amén. Amén. Bueno, no sé si lo escuchan de todas maneras, porque este micrófono no absorbe el sonido exterior. Pero aquí está mi familia. Por lo menos si nadie se conecta, pues sé que aquí tengo 4 miembros más en la iglesia. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él en medio. Y si tú estás en casa con otra persona, sois 2, sois 3, ahí está Jesús. Pero y si tú estás solo o sola en este momento viendo esto, quiero decirte que no estás sola, porque estás tú y también estoy yo. Y donde hay 2, ahí está el Señor en medio. Amén. Así es que hoy vamos a compartir. ¿Por qué te estoy haciendo esta introducción? ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque la fe es la que te ayudará a vencer toda dificultad que pueda sobrevenir sobre tu vida. Todo lo que nos está aconteciendo en este tiempo es el tiempo más importante para llenarnos del Espíritu Santo y también para recobrar la fe, que lógicamente es uno de los frutos del Espíritu Santo. No me cabe duda de que el diablo en este tiempo está trabajando para intentar evitar que tú y yo tomemos las promesas de Dios. Es un tiempo donde aquellos que se atreven a creerle a Dios van a ver cosas como nunca antes habían visto. Y yo quiero que me acompañes al capítulo 4 de Marcos para que leamos juntos a partir del versículo 35, capítulo 4 de Marcos, y dice así en el versículo 35: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Vamos a seguir leyendo hacia adelante. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y nota esto que dice aquí: aunque otras barcas los siguieron. Otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca.
con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Tremendo lo que acabamos de leer. Jesús está con sus discípulos. Él había estado enseñando todo el día. Dice que las multitudes llegaban a escuchar a Jesús. Venían y se agolpaban para ser sanados. Jesús representa la fe. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos: puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús no solamente tuvo fe, Jesús es la fe encarnada. Igual que Él es la palabra encarnada, Jesús es la fe. Y en esta historia que acabamos de leer, dice la Biblia que Jesús, después de todo el día predicando, sanando, atendiendo a las multitudes, al atardecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Dice que no solamente salió Jesús con la barca, sino que también otras barcas le siguieron. Y pronto se desató una tormenta feroz, de modo que las olas violentas entraban en la mar, en la barca. Tú que me estás escuchando, la fe es imprescindible para poder vencer cualquier tormenta. Yo quiero que con este pasaje podamos reflexionar en algunos puntos de la importancia y del poder que hay en la fe. La fe tuya, la fe mía, en estos momentos está puesta a prueba. Pero quiero que notes algo en lo que dice en este pasaje. Lo primero que me llama la atención, dice que si lees los pasajes anteriores, Jesús estaba enseñando a la multitud y dice que la multitud se agolpaba y aún se abalanzaban sobre él porque sabían que él sanaba a los enfermos, los endemoniados eran liberados. Y cuando Jesús veía cómo se le agolpaban, él pidió que le dejaran una barca para subirse a la barca y desde el mar hablar y de esa manera aprovechar ese viento del mar. Esto lo hacía Jesús muy a menudo. Él le predicaba a la multitud puesto en el mar para aprovechar ese viento a favor, de tal manera que sus palabras, cuando él hablaba, porque él no tenía como yo un micrófono, no tenía altavoces, y necesitaba hablar de forma que toda la multitud pudiera escuchar el mensaje. Entonces Jesús se ponía en la orilla del mar, se subía en una barca en el mar de Galilea, y desde ahí él hablaba y aprovechaba esos vientos para que le ayudara a que su voz llegara hasta la multitud. Pero fíjate que de repente, poco después, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, se desata una tempestad tremenda. Dice ahí, hemos leído, una tempestad feroz. Algo brutal contra los discípulos. ¿Y qué quiero decir con esto?
Hay veces que las circunstancias nos son favorables, pero hay veces que las mismas circunstancias se vuelven en nuestra contra. Ese viento del mar, poco antes Jesús lo estaba aprovechando para hablar y para poder llegar a una multitud, pero ese mismo viento que en la mañana, en la tarde, estaba ayudando para que Jesús pudiera dar el mensaje, ahora ese mismo viento impetuoso se había convertido en una tormenta que quería hundir la barca. Y hermano, esto me lleva a reflexionar lo siguiente, que a veces las circunstancias son favorables, pero a veces las mismas circunstancias se nos vuelven en contra. Este virus y esta plaga que estamos viviendo la humanidad ha venido para hundir nuestras barcas. Si te das cuenta, lo que hemos leído en el versículo 37, donde dice que las olas eran violentas y entraban en la barca y empezó a llenarse de agua. Esa tormenta se había despertado para hundir la barca. Esa tormenta se había despertado para hundir a los discípulos. Esa tormenta se había despertado para impedir que la obra de Dios se pudiera realizar. Cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, ¿qué es lo que había en el otro lado? En el otro lado había una tierra donde no eran judíos, la tierra de los Gadarenos. Y ahí podemos leer en el siguiente capítulo cómo Jesús liberta a un endemoniado gadareno y lo envía a predicar el evangelio a 10 ciudades, nada menos. Transformar un endemoniado en un misionero que alcanza 10 ciudades. El diablo sabía cuál era el propósito, por qué Jesús quería ir al otro lado. Y esa tormenta se le levanta en contra para impedir la salvación de ese gadareno y la salvación de esas 10 ciudades. Hermanos, este virus, no te quepa duda que el diablo lo ha soltado con la intención de hundir nuestras vidas, con la intención de hundir tu vida, de hundir a tu familia, de hundir a la humanidad y, cómo no, de hundir a la iglesia. Que la iglesia no pueda reunirse, que la iglesia no pueda avanzar, que la iglesia no pueda hacer la obra. Esa es la intención del diablo cuando envía una situación de este tipo. Pero quiero decirte que la fe que Dios ha puesto sobre nosotros nos dará la victoria, y que tu barca no se hundirá, y que nuestra iglesia no se hundirá, y que tu familia no se hundirá, y que tu economía no se hundirá, sino que se levantará con poder y autoridad, porque eso es lo que la fe hace en nuestras vidas. Hermano, la circunstancia hoy puede ser favorable, pero también en un momento se puede volver en contra. Hoy parece que todo está bien. Si nos analizamos a nuestros políticos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, la oposición, el debate político que había en el Congreso, la proyección que tenían, la idea, todo lo que pensaban hacer en esta legislatura. Y no solo en España. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump gozaba del mayor prestigio que había tenido nunca un presidente en los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos llevaba en crecimiento progresivo más tiempo que nunca antes en la historia. No existía el paro. Y Donald Trump se avecinaba a unas elecciones próximas prácticamente como ganador absoluto. Sin embargo, en un momento las circunstancias pueden cambiar. Muchos se pueden sentir seguros, pero en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar. Los discípulos acababan de ver milagros, maravillas, señales, sanidades, un avivamiento en la orilla. Se subieron en la barca y cuando comienzan la travesía, de repente la situación cambia. Y esto nos puede pasar. Nuestra fe no está depositada en las circunstancias.
Nuestra fe no está ni puede estar depositada en que hoy todo me va bien, porque este coronavirus y esta enseñanza que estamos viendo de la palabra nos habla de que las circunstancias se pueden volver en contra en cualquier momento, en el momento menos pensado. También vemos aquí que la fe no solo vence estos cambios radicales, sino también podemos ver que la fe no se detiene. La fe no se detiene. La fe tiene poder para seguir adelante aun cuando otros retroceden. Quiero que te fijes en lo que dice este pasaje. Jesús y los discípulos subieron a la barca, pero dice que no fueron los únicos. Dice que otras barcas también siguieron y zarparon con ellos. Sin embargo, cuando vieron esa tormenta, ellos que eran pescadores, ellos que eran gente acostumbrada a trabajar en el mar y conocían las tormentas, conocían los vientos. Cuando comienza esa travesía y comienza esa tormenta a venir contra esas barcas, porque no solo salió la barca de los discípulos, ¿qué pasó con las otras barcas? Porque cuando leemos el pasaje, nos damos cuenta que al otro lado solamente llegó la barca de Jesús y los discípulos. Solo llegó la barca en la cual Jesús estaba dentro. No sé si entiendes lo que quiero decirte en esta tarde. Nosotros podemos emprender una travesía, se pueden levantar las circunstancias que quieran levantarse, pero los que somos de fe, cuando otros se dan media vuelta, cuando otros retroceden, cuando otros ven la tormenta y les da miedo y se dan la vuelta porque dicen vamos a perecer, los que tenemos a Jesús en nuestra barca podemos estar confiados. Hermano y hermana que me estás viendo, si Jesús está en tu barca, si tú le has dicho a Jesús, quiero que tú vengas a mi vida, ¿cuál es tu barca? Tu corazón, tu vida. El lunes hablábamos de odres nuevos. Tú eres un odre, tú eres una barca, tú eres una vasija. Dentro de ti está Jesús. Sin Jesús nuestra barca se hunde. Sin Jesús nuestra barca se da media vuelta y nos vamos atemorizados. Pero con Jesús podemos estar confiados de que nuestra barca no solamente no se hundirá, sino que tu barca y mi barca tampoco retrocederá. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, como dice la palabra, sino que somos de los que avanzamos hasta conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Hermana, hermano, no es tiempo de tener miedo. No puedes comportarte igual que las demás barcas, igual que las demás familias. Cuando escuches a la gente hablando de todo lo que yo acabo de comentar al principio, de las circunstancias adversas que vienen, del paro, cuando escuches a los empresarios quejándose y seguramente con razón, si tú tienes una empresa, un negocio, un trabajo, una familia, quiero que tú no te compares con ellos, porque aunque la tormenta que viene contra ti es igual que la tormenta que viene contra tu vecino, el que está en tu barca no está lamentablemente en la barca de ese vecino. Por eso él puede tener miedo, él puede gritar, él puede retroceder, pero tú y yo tenemos a Jesús en nuestra barca, y si él está en tu barca, ni las olas, aunque entren en la barca, porque no dice ahí que las olas no entraban en la barca, no dice ahí que la tormenta no golpeaba la barca donde Jesús iba. Era afectada igual que las demás barcas. Las olas entraban como queriendo hundir esa barca. Y así nos encontramos tú y yo muchas veces. Quizás en nuestra familia parece que el diablo, como una ola, se introduce en nuestra barca, se introduce en nuestra casa y quiere hundir nuestras vidas. Eso es inevitable. Pero lo que también es realidad y más poderoso es que si Jesús está en nuestra barca, tu barca no se hundirá. Dime amén. Amén, dime amén. Ahí, al que está en tu casa, dile amén, nuestra barca no se va a hundir. Díselo a tu familia, nuestra barca no se va a hundir. Amén. Por más que las olas quieran entrar, por más que la tormenta quiera azotar, por más que la tempestad nos quiera golpear, y lo hará, y lo está haciendo, pero Jesús está en nuestra barca. Amén. Llegarás al otro lado. Cumplirás el propósito de Dios. Déjame decírtelo de nuevo en esta tarde.
cumplirás el propósito de Dios. Tú y tu casa serás bendecida. No te digo que no vas a tener tormenta, no te digo que no vas a tener dificultades, pero si Jesús está en nuestra barca, hay garantía de victoria. Hermano, la fe a veces puede dormir. La fe a veces duerme. Jesús en esta historia representa la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y en un momento Jesús estaba cansado. ¿Por qué Jesús estaba dormido en la barca? Hermana y hermano, Jesús no estaba dormido porque fuera un perezoso, ni porque fuera un holgazán, ni un vago. Jesús estaba dormido porque estaba cansado. En cierta ocasión dice que iba Jesús por el camino y dice la Biblia, y cansado del camino se sentó junto a un pozo. ¿Recuerda esa historia? Y en ese pozo llegó una mujer samaritana. Y bueno, ya conocéis la historia, cómo Jesús le dijo, mujer, dame de beber, etcétera, etcétera. En esta ocasión Jesús también estaba cansado. ¿Por qué estaba cansado? Bueno, lee los capítulos anteriores de Marcos y te vas a dar cuenta por qué Jesús estaba cansado. Desde muy temprano, antes de que el sol saliera, ya Jesús estaba orando despierto. Y desde que el sol salió, estuvo predicando, sanando, liberando a cautivos, endemoniados, multitudes, miles. Jesús, cuando sale al otro lado, estaba agotado y quedó descansando, quedó dormido por un momento. Hermano, a veces la fe puede dormirse. Tu fe y mi fe a veces se puede dormir. A veces hay momentos, es lo que yo veo en esta palabra, en que la fe podría dormir. Pero también veo en esta palabra que cuando la fe duerme no es para acabarse. Cuando la fe duerme no es para desvanecerse. Cuando la fe duerme es para despertarse con mayor poder y mayor autoridad y calmar aún la tempestad. Porque dice la palabra de Dios que cuando los discípulos fueron y despertaron la fe y despertaron a Jesús, dice que Jesús, viendo el oleaje, viendo la tormenta, viendo la circunstancia, Él no se atemorizó, sino que Jesús le habló a la circunstancia. Y en esta tarde quiero decirte, mi hermana y mi hermano, que si tú has estado con tu fe adormecida, en el nombre del Señor, despiértate en esta tarde, porque tu fe no se ha dormido para desvanecerse, tu fe no se ha dormido para que te pierdas, tu fe se ha dormido para ser despertada, y cuando tu fe se despierta con mayor autoridad y poder. Y es tiempo de que nosotros no nos dejamos vencer por las circunstancias, ni por las tormentas, ni por el oleaje, ni por las adversidades, ni por las dificultades. Es tiempo de que tú y yo comencemos como Ezequiel, que le habló a aquel valle de huesos secos y le dijo: huesos secos, oíd ahora, huesos secos, juntaos ahora, huesos secos, recibid el Espíritu de Dios. Y esos huesos secos, dice que se juntaron unos con otros y que recobraron carne y tendones y se formaron cuerpos. Y cuando el Espíritu entró sobre ellos, dice que un gran ejército, como una multitud grande en extremo, se levantó de aquel valle. Es tiempo de que nosotros le hablemos a la circunstancia, le háblale en el nombre del Señor, declara en el nombre del Señor las promesas que Dios te ha dado. No estoy diciendo que declares tontería, que declares la promesa de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo dice la palabra de Dios. Aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. También dice la palabra de Dios que por su llaga hemos sido nosotros sanados. También dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Por tanto, hay promesas de Dios y hay palabra de Dios para que tú puedas hablarle a la circunstancia, no quedarte atemorizado, no quedarte quieto. ¿Y qué voy a hacer? Mira lo que está pasando. No, pues comienza a orar y comienza a activarte, comienza a despertar la fe que quizá estaba adormecida, pero se va a despertar con mayor poder. ¿Alguien puede decir amén ahí? Amén, gloria a Dios. Espero que Dios te esté hablando. Gloria a Jesús. La fe se sobrepone al temor. Los discípulos estaban atemorizados. ¿Por qué estaban atemorizados? Por la misma razón que los que se zarparon en las otras barcas se dieron media vuelta, muertos de miedo. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que estos discípulos
navegaban en ese mar. Ellos eran hombres de mar. ¿Por qué temían? Porque conocían la tormenta que estaba viniendo sobre ellos. Ya la habían visto en otras ocasiones, ese tipo de tormenta. Tenían temor porque conocían las circunstancias. Y tú y yo muchas veces tenemos temor y decimos, es que yo sé lo difícil que va a ser esto, es que yo sé, y lo dices con razón. Es que la realidad de esta circunstancia es dura, y es verdad. Por eso los discípulos estaban atemorizados. Pero hermanas y hermanos, la fe vence al temor. La fe se sobrepone al temor. La fe hace que tu temor desaparezca y que en tu corazón haya una confianza, una certeza. Como dice la palabra, la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y así es Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso tú puedes decir, mi familia va a ser bendecida. No es una declaración vana, es fe, porque yo declaro las cosas que no son como si fuesen. Dice Jesús, y todo aquello que pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Es decir, la fe habla aún aquello que todavía no lo está viendo, porque la fe ve lo que el ojo no ve. Por eso dice que andamos por fe y no por vista. La fe vence al temor. Amén. Y por último, y con esto quiero terminar, no quiero extenderme más, pero quiero decirte algo. En estos momentos de dificultad, la fe siempre verá más allá. Cuando las tormentas vienen, si no tenemos fe, así como las otras barcas, daremos media vuelta atemorizados. Pero si viene una tormenta, si viene una adversidad del tamaño que está viniendo sobre este mundo, es porque hay un mundo por conquistar. Si viene una tormenta, es porque hay algo al otro lado que no habíamos visto, pero que Dios tiene preparado para ti y para mí. Si viene una dificultad y una adversidad de este tamaño, es para que nuestra fe se despierte, para que veamos y sepamos que hay algo más, que hay algo nuevo, que hay retos nuevos, que hay conquistas nuevas, que hay cosas para ti, para tu vida, que Dios quiere darte. Por eso no puedes retroceder. ¿Qué es lo que había al otro lado? Pues había un territorio que no era judío, que era pagano. Había un territorio al cual Jesús realmente no había venido, porque Jesús vino al pueblo de Israel. Pero sin embargo Jesús dijo, quiero ir al otro lado. Porque la fe nos lleva a ver que hay nuevas conquistas. Y en este tiempo, ¿qué es lo que Dios me dice a mí? Que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Que Dios tiene cosas nuevas para mi familia. Que Dios tiene cosas nuevas para la iglesia en Carmona. Que Dios tiene cosas nuevas al otro lado, en Sevilla y en muchos otros lugares. Que si ha venido una tormenta, nosotros no nos vamos a hundir. Nosotros no vamos a retroceder. Nosotros vamos a avanzar en fe. Nosotros vamos a abrir los ojos y vamos a decir, Señor, ¿cuál es el nuevo territorio? Si ha venido dificultad a nuestras vidas, es porque hay un nuevo territorio que Dios nos da y que vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Amén. Así es que quiero en esta tarde que te unas conmigo y vamos a orar a Dios, que tu fe sea despertada, porque la tormenta que estamos viviendo no te hundirá. Jesús está en tu barca. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por tu palabra que nos desafía. Gracias por tu palabra, Señor, que nos abre los ojos. En esta tarde te pido por cada persona que está viendo esta conexión, esta señal, te pido ahora que venga sobre su vida. Si quizá esta persona, este hermano o este amigo que nos está sintonizando siente que su barca está vacía, ahora dile ahí donde estás, Jesús, súbete a mi barca. Súbete a mi barca porque yo quiero navegar contigo, para que las tormentas de la vida no puedan hundirme, para que las tormentas no puedan desviarme ni hacerme retroceder.
Si quizá tú ya tienes a Cristo en tu barca, pero la fe la tienes dormida. Quizá Cristo está en ti, pero está adormecido. En esta tarde despierta a Jesús. Entiende la metáfora. Jesús no está dormido. Jesús está descansando. Jesús quiere actuar en tu vida, pero quizá tú has permitido que Él se duerma. Pues en esta tarde despiértalo. Que tu fe se despierte. Que tu fe en esta tarde dile: Señor, quiero recobrar la fe. Quiero levantarme. Quiero dejar de ver la olas. Quiero dejar de ver el viento. Quiero dejar de ver la tormenta. Quiero dejar de ver las otras barcas cómo están retrocediendo. Quiero ver lo que hay al otro lado. Quiero mirar hacia las nuevas conquistas, hacia la nueva bendición que tienes para mi familia. Señor, despierta. Vamos a reprender las olas. Vamos a reprender de nuestra vida la enfermedad. Vamos a reprender al diablo. Vamos a reprender las tormentas. Vamos a reprender lo que se haya levantado. Vamos a reprendernos aún a nosotros mismos si fuera necesario. Pero Jesús, despiértanos, despiértanos. Porque Jesús se despertó y dijo: ¿por qué no tenéis fe? Los que estaban dormidos, aunque tenían los ojos abiertos, eran los discípulos. Despiértame, dile: Señor, despiértame, abre mis ojos. Quiero cruzar al otro lado. No quiero parar, detenerme ni retroceder. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada hermano, cada familia, cada casa, cada hogar, cada economía. Abre las puertas, porque las plagas que vienen contra Egipto no tocarán nuestra casa. Aunque la ola se meta en la barca, nuestra barca seguirá firme. No retrocederemos porque veamos el oleaje entrando en nuestra casa. Seguiremos firmes y creyendo que Jesús está con nosotros.